Buenas tardes niñas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues voy a explicarles eh, lo que hace referencia a medias marginales y varianzas marginales, que son unidades de estadística bidimensional. Nosotros ya vimos todo lo que era tabla de frecuencias. En este caso pues es una cosa que se hace también basada en una estadística, pero la única diferencia como tal es que aquí no hay que tabular como tabla, sino hay que tabular simplemente el conteo. Es decir, si estas dos tablas que ustedes ven aquí es como la finalidad cuando yo cojo un ejemplo con varios números y empiezo a tabular cuántas veces se repite cada número. A eso es lo que yo hago referencia. Entonces, por ejemplo, en x1 sería el intervalo entre 1 y 9, ¿sí? Y las veces que se repite cada número, ¿sí? Que en este caso sería 5. Lo mismo y1, no quiere decir que este sea parte de este, no, este es aparte de este, simplemente que les voy a explicar un ejemplo con una media marginal en x y con una media marginal en y después una varianza marginal en x y una varianza marginal en y. ¿Listo? Que es necesario saber que para poder llegar a la varianza marginal, que es lo que está aquí a su derecha, debo calcular primero la media marginal porque el dato que me dé aquí lo necesito para operarlo acá. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Lo primero que yo debo saber es simplemente contar los intervalos. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y ese 5 va a ser denominador. Siempre. ¿Listo? Profe, que es que el intervalo está de 1 a 9. Sí, puede que esté de 1 a 9, pero el número de veces que se cuenta es cuando yo tabulo. Quiere decir que me dio 5 veces, 5 repeticiones. ¿Sí? No importa que el 9, obviamente, pues no es igual al 5, no quiere decir que sea de 1 a 9. Esto quiere decir que datos como el 3, como el 6 no se repiten o no están, entonces pues obviamente al haber un dato nulo en una estadística no se tiene en cuenta. En este caso, aunque el intervalo está entre 1 y 9, los intervalos que cumplen algún conteo son 5, 7, 2, 1 y 9. Lo mismo pasa abajo. Abajo el intervalo está entre 8 y 20, ¿sí? Entre el menor y el mayor. Pero las veces que hay repeticiones son 5 veces también. Otra cosa que hay que mirar, no siempre son los mismos arriba y abajo. A veces pueden ser menos arriba o menos abajo o viceversa, ¿listo? Entonces, lo primero que yo hago es contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es mi rango, por decirlo así, porque el intervalo es de 1 a 9. Mi rango son 5. Y lo que ya yo hago es sumar lo que está arriba, lo que está aquí. Entonces, ese va a ser mi numerador. Va a ser de la siguiente manera. 5 más 7 más 2 más 1 más 9. ¿Listo? Yo hago esa suma. Esa suma, como tal, yo empiezo 5 más 7 más 2 más 9. En este caso, ¿por qué tengo que aplicarlo bien? Porque la varianza marginal también tiene una suma, pero aquí simplemente es sumar de lo más básico. Esto me da 24 sobre 5, ¿listo? Y eso me da 4,8. Por lo tanto, la media marginal de x es 4,8. Esto tengo que tenerlo en cuenta para el siguiente punto, ¿listo? Lo mismo hago con el ejercicio de abajo, 15 más 18 más 10 más 8 más 20 y el número de veces, que cuántas veces es 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Listo. Hago la suma y eso me da 71 dividido 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto hago la división y me da 14,2. Por lo tanto, mi media marginal en y es 14,2. Estos dos valores son necesarios para operar la varianza marginal. La varianza marginal tiene algo muy parecido, ¿cuál es? Que los denominadores son los mismos, 5 y 5, que hace referencia al número de veces que se repite, que hay el conteo de esto, el número de números, por decirlo así. 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Lo único es que aquí me condiciona que va a ser al cuadrado. Y esto se simboliza con la letra S, pero en sí lo que me dice es que voy a coger cada número, pero lo voy a coger al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo lo que tengo que hacer es volver a hacer una suma con los mismos números, pero estos números van a ir al cuadrado. Entonces me va a quedar 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Y aparte de eso le voy a restar la media marginal. Estamos hablando de x. ¿Cuál es la media marginal de x? 4,8. Entonces es 4,8 al cuadrado. Y hago toda la operación. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Hago la operación 5 a la 2 más 7 a la 2 más 2 a la 2 más 1 a la 2 más 9 a la 2. Y eso me da 160 sobre 5 menos 4,8 al cuadrado, que es
la media marginal. Eso me da un total, ustedes pueden poner todo en la calculadora o si quieren hacen la división y ahí sí le restan el 4,8 al cuadrado, ¿sí? O pueden hacer la división, la potencia y después restarla y eso da 8,96. ¿Listo? Ese sería mi valor de la varianza marginal en X. ¿Listo? Entonces la varianza marginal en X, que se me simboliza al cuadrado con la S, ¿sí? Va a ser igual a 8,96. Listo. Vamos con el segundo. Lo mismo. 15 al cuadrado más 18 al cuadrado más 10 al cuadrado más 8 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Listo? Y le resto la media marginal de Y. ¿Cuál es la media marginal de Y? 14,2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la suma de todas estas potencias me da 1113 sobre 5 menos 14,2 al cuadrado. Y al hacer, perdón que me perdí aquí, menos 14,2 al cuadrado, y al hacer toda esta operación me da 20,96. ¿Listo? Por lo tanto, la media marginal de Y, que es al cuadrado, es igual a 20,96. Entonces, de pronto, si en la cámara no quedó, lo que yo hice aquí fue operar todas las potencias, me dio 1113, el 5 sigue siendo el mismo, menos 14,2 al cuadrado, que es la media marginal de Y al cuadrado. Ustedes pueden hacer la división, hacer la potencia y restar y les da 20,96. Listo, entonces ahí ya llegamos a la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué tiene que ver? Obviamente, si yo quiero calcular la varianza, tengo que calcular la media. Entonces, si algún ejercicio les dice, calcule la varianza, obligatoriamente tengo que calcular la media. Vuelvo y digo, esto hace referencia ya cuando yo tabulo un ejercicio. Entonces, en vez de hacer la tabla de frecuencias, lo que hago es las medias marginales, que también es un dato estadístico. ¿Listo? Muchas gracias.